barro. Entonces, idearon una forma de conservar todas estas tradiciones, conocimientos y enseñanzas a través de la cerámica, haciendo un proceso en el cual iban modelando y luego lo cocinaban en hornos de piedra y que tenían estos objetos, como los que ustedes vieron, ya más avanzados. Entonces, ese es el objetivo de haber hecho la cerámica. Ahora, los arqueólogos, quienes son los que investigan a todas las sociedades del pasado, para poder establecer un orden de la cerámica, han dividido tres grandes periodos. Esto lo deben recordar del colegio. El periodo, bueno, el precerámico significa precerámico porque ahí todavía no hacían cerámica. Ahí estaba la cultura de Las Vegas, que estaba sentada en esa población de Santa Elena. Las culturas llevan los nombres, no porque les quisieron poner así de locos Las Vegas o Valdivia, sino por las poblaciones donde son encontradas. Machalilla, la parte de lo que es Manabí, está Manteño, Jamacoaque, ¿no? Bueno, entonces los arqueólogos dividieron estos tres grandes periodos, que son el precerámico, aunque no es un periodo de la cerámica, eso es antes de la cerámica. Dentro de la cerámica está el formativo, desarrollo regional e integración. El formativo es del año más o menos 4000 a.C. hasta el año 2200 a.C. De ahí viene el de desarrollo regional, que hay otras culturas también, que está más o menos desde el 2000 a.C. hasta el 800 a.C. Y el de integración es del 800 a.C. hasta la época de la llegada de los españoles en 1500 después de Cristo. ¿Ya? En cada uno de estos periodos están las culturas. Por ejemplo, en el formativo está la cultura Valdivia, Machalilla y Chorrero. La Valdivia, esto es algo que deben ustedes conocer mucho, fue la primera cultura a nivel de Sudamérica que realizó la cerámica, los objetos de cerámica. Eso es muy importantísimo, que debemos sentirnos orgullosos, ¿verdad? En segundo lugar, en el periodo de desarrollo regional están las culturas como Jamacoaque, Huangara, La Polita, que es de Esmeraldas, ¿no? Y bueno, en el periodo de integración ya están las sociedades mucho más grandes, ya no hablamos de civilizaciones de 1000 o 5000 personas, sino ya estamos hablando de 200.000 habitantes. Está la sociedad Manteño, Huancavilca y Milagro. Ahí tienen una pequeña ilustración en ese video de cómo eran las organizaciones sociales, las casas, cómo estaban ubicadas, de qué material era hecha, que generalmente eran utilizando los mismos elementos de la naturaleza, los troncos de los árboles y las hojas que ellos utilizaban, ¿verdad? Entonces, como les decía, la cerámica representaba eso, todo lo que eran ellos, como un libro. Entonces, su principal medio de comunicación, aquí podemos ver a través de las famosas venas de Valdivia, que son los objetos que representan a la mujer de esa época, y que inclusive el Ministerio de Cultura tiene esto como el símbolo, ¿no?, del ministerio. Representan, si ustedes les ponen atención, van a encontrar los peinados, inclusive las enfermedades o deformidades que existían en esa época. Han visto en la televisión las noticias que a veces nacen gemelos, los gemelos idénticos, pegados, ¿ya? Entonces, los siameses. Entonces, eso, que ellos hayan hecho ese tipo de cerámica no es algo al azar. Significa porque ellos ya también tenían esos problemas o sabían de cada una de esas cosas. No solo hacían figuras antropomorfas. Antropomorfas significa hombre y morfa forma. Estas son figuras antropomorfas. Las de allá son otro tipo de figuras que tienen animales. Las que vimos hace un momento son figuras zoomorfas, figuras de cerámica. Y muchos de estos eran pues, también para colectar cada uno de los alimentos que ellos tenían. Y saben que muchos de estos alimentos eran la yuca, el maíz, el frijol, animales como, bueno, en la pesca tenían la variedad de peces, conchas, que hablando de conchas ya vamos a hablar sobre una muy especial que todavía se conserva en la actualidad, frutas como las piñas y bueno, el cacao obviamente, que también lleva estudios nuevos, avalan que el cacao fue del centro de Sudamérica, producido en esa época, ¿no? Entonces, eran utilitarios el objetivo de crear la cerámica, porque ahí almacenaban todo el grano que estaba. Entonces, miren, ahí tenemos una pequeña animación de cómo estas personas, su principal sistema de transportación era la navegación, porque si se fijan en el mapa, como todos estos puertos costeros tienen salida obviamente al mar,
la única manera de realizar el comercio, el intercambio de todo lo que ellos producían era a través de esos botes. Esa es una réplica exacta de cómo eran construidos los botes. Y se ha tomado, porque en el archivo histórico nosotros tenemos textos de hace 600 años de los españoles que llegaron acá y que se topaban con este tipo de embarcaciones hechas por los colonos, o en este caso los habitantes de la ciudad. Entonces, si ustedes ven ese objeto rojo que está ahí, o acá, en el mapa, es la famosa concha espóndicus. La concha espóndicus se encontraba a 40 metros de profundidad en la costa ecuatoriana y era comercializada en todo el territorio, ¿no? En el propio intercambio. Se utilizaba como la moneda. Fue la primera moneda que tuvieron, el primer sistema de intercambio. En vez de utilizar dólares, utilizaban conchas espóndicus. Además, con eso, ellos realizaban objetos de decoración, ¿no? Como lo que ustedes pueden ver acá, collares, esta es la famosa concha espóndicus. Todavía si ustedes van aquí a la costa, en la ruta que tiene el mismo nombre, creada por el Ministerio de Turismo, porque antes se llamaba Ruta del Sol, pero ahora está muy bien llamada Ruta del Espóndicus. Ahí ustedes pueden ver objetos, las orejeras, que son estos 3 círculos que están ahí, las guitas, que son los recipientes donde guardaban la coca para molerla, y los chamanes la consumían para entrar en esas misiones, en la cosmovisión ancestral que ellos tenían, ¿no? Ya vamos a hablar de todos estos personajes y un poco su sociedad. Lo que quería que entiendan es que estas personas desde hace miles de años se dedicaron principalmente al comercio de todo lo que producían. Y es así como han llegado miles de productos y nosotros sacábamos miles de cosas también para las sociedades. Aquí hay una pequeña muestra de lo que eran los mercados. En esa época no existían en Centroamérica. Básicamente las culturas que más intercambiaban eran la cultura manteño-contamita, porque son de la misma época de los aztecas y de los mayas, en Centroamérica y en México respectivamente. Entonces son de la misma línea de tiempo. Y lo hacían a través de la navegación, como ustedes pueden ver acá, intercambiaban principalmente los objetos de cerámica, los tejidos, la ropa. Se han encontrado muchas conchas espóndicus, por ejemplo, en Bolivia. ¿Qué hace si Bolivia no tiene mar? Entonces la única manera que ellos entraban era por el río, otra vez y hacían un intercambio de todo este tipo de cosas o elementos que ellos producen. Vamos a ver un poquito sobre las clases sociales acá. Bueno, hubo una variación en cuanto a la organización o modos de vida de estas sociedades. Las primeras culturas del periodo formativo, en especial la Valdivia, existía un rol compartido de liderazgo, donde la mujer ocupaba el liderazgo y se lo conoce esto como el matriarcado, ¿ya? Sin embargo, con el pasar del tiempo, y no es porque haya existido algún tipo de machismo, o quizás sí, eso es un tema de debate que tendríamos que hablarlo con antropólogos y arqueólogos. El tema es que por el tipo de actividades que realizaban, por el aumento de la población que existía y por muchas otras condiciones más, el cacique o el jefe de la tribu ya era un hombre, ¿no? Quizás por estos señoríos eran dados por el tema de las guerras. Había muchos conflictos también entre otras sociedades precolombinas, ¿no? Principalmente aquí tenemos a varios de ellos, que por ejemplo es un chamán. El líder era el cacique, pero el chamán era el consejero, ¿no? La persona que brindaba asesoría a lo que era el jefe de la tribu, de la cultura. En este caso vendría a ser como si ponemos en tiempos actuales el asesor del presidente, ¿no? Entonces, estas figuras son hechas por la cultura sociedad Bahía, son los famosos gigantes de Bahía. Ustedes pueden observar que están muy detallados en cuanto a lo que es el consumo de las plantas. Están las criptas o coqueros en este de acá, que tienen la mano y tienen una pipa, ¿no? Ellos consumían la hoja de la coca para entrar en estas visiones en las cuales se contactaban con sus dioses, porque eran politeístas, creían el sol, la luna, las serpientes y entre ellas pues el jaguar, que es el principal animal de ellos pues, para tener una representación de una deidad. Entonces acá tenemos una familia de la cultura bahía. Fíjense en los detalles que tienen, las orejeras, las narigueras,
cabezas que ellos tenían, ¿no? Y vayan notando el tipo de la cerámica. Algunas son más grandes, por ejemplo, la Bahía siempre utilizaba cerámicas de ese tamaño, mientras que la Valdivia son especializados más en las Venus, y el Machalí y Chorrera, los diseños son mucho más sencillos, porque en un principio utilizaban solo la uña para darle forma a cada una de las vasijas, ¿no? O sea, los diseños me refiero, ¿no? Porque si ahí usaban las manos para hacer los cuencos platos. Claro. Mientras que la cultura Manteño-Juan Cabildo y Milagro Quevedo ya eran unas cerámicas mucho más oscuras. Van a ver la diferencia de los colores en la siguiente vitrina. Y no es que dejaron de producir cerámica en el último periodo, sino que como ya tenían la orfebrería y la metalurgia, o sea, la orfebrería, ¿alguien sabe lo que es la orfebrería? Es el diseño de las joyas, de todo lo que tiene que ver con la bisutería que ellos hacían con las piedras preciosas. Mientras que la metalurgia era el trabajo con ya las hachas de metal y cada uno de los elementos que se utilizaban para poder las guerras, más que nada. Vamos a ver acá otro tipo de profesiones que se pueden observar. También pueden venir al museo también. Es una pena que no podamos ver mucho más extensivamente de cada uno de estos, pero al menos os voy a mostrar los más importantes. Por ejemplo, acá tenemos una representación de músicos de la cultura jamacuaque, ¿no? Fíjense, el hecho de ponerle tantas cosas o tantos adornos representa la valorización de la profesión que ellos tenían. Es decir, no quiero ponerlo tan exacta la comparación, pero para que más o menos tengan una idea. Ahora en la actualidad, si ustedes quieren ser algún profesional, luego tienen que tener un título, ¿verdad? En esa época, como no existía nada de eso, el tema de la cerámica es mostrar ese valor o esa profesión, ¿verdad? O sea, hay una idea en eso de ahí. Acá tenemos otro tipo de músicos, ¿no? Fíjense que igual siguen siendo vasijas donde se pueden guardar líquidos, ¿no? Y eran utilizados principalmente en las ceremonias de, qué sé yo, el nacimiento de alguna persona especial o en las épocas, en los inicios de cosechas o en los inicios de siembras. Acá tenemos a otros personajes representados que son los guerreros, también de la cultura jamacoaque. Los jamacoaque guardan siempre esta parentesco en cuanto a la cerámica. Fíjense que son los mismos adornos, tanto en la cabeza, utilizan bastante las caracolas. Y acá están los alfareros, que eran las mujeres quienes realmente realizaban el tema de la cerámica. La alfarería es la actividad que desarrolla la cerámica, ¿no? Están los alfareros, y ustedes de ese lado pueden observar a muchos más personajes